temperatura. Bueno, atención la nota que se viene ahora, porque van a escuchar denuncias muy serias y muy graves de una ex abogada asesora de complejo de autopistas concesionadas de accesos a la capital federal. Atención con lo que se viene. Vamos a saludar a la abogada y especialista en asesoramiento jurídico del Estado, la doctora Julieta Rippoli. Doctora, ¿cómo le va? Jorge Chamorro la saluda en Página Abierta. Buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás? Primero, ¿le puede contar a la audiencia dónde trabajaba usted y qué pasó con su trabajo, si es tan amable? Sí, en realidad, eso te quería decir, yo soy abogada de Vialidad Nacional, no de las autopistas. Correcto, bien. Claro, yo quise marcarlo genéricamente para que se entienda, pero de Vialidad Nacional, claro, ni más ni menos, correcto. Vialidad Nacional es el organismo rector, digamos, de toda lo que tiene que ver con la construcción de las rutas y autopistas que están concedidas, digamos, en contratos de concesión, todas las rutas nacionales a lo largo y ancho de todo el país. Perdón, doctora, disculpe, sí. Usted está en un celular, en algún teléfono, ¿podría moverse un poquito a ver si mejora la comunicación? Pues se la escucha, es muy importante que se salga con claridad lo que usted va a denunciar ahora. Sí. A ver, ahí mejoró, ahí mejoró. Sí, a ver. ¿Mejoró? Me estoy tocando la ventana. Entonces, estamos encuadrando el tema, a ver. Sí. Bueno, decía que yo soy abogada del Estado de Vialidad Nacional y en ese marco, en el Servicio de Asuntos Jurídicos, donde yo presto servicios hace 14 años, fui desplazada de mi cargo y perseguida laboralmente por esta gestión y posteriormente cesanteada sin sumario administrativo, lo que ya de por sí es grave, como todo lo que suele hacer esa gestión, porque tienen un desprecio por el derecho en todos los ámbitos de actuación. Eso igual tramita, digamos, por otras vías judiciales. Pero bueno, en ese marco, el área que yo tenía a mi cargo eran las concesiones viales, y desde ese lugar es que participé en lo que vos presentaste, que eran las renegociaciones integrales de los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Acceso norte, oeste y Richeri. El tema puntual por ahí de lo que completa el llamado tiene que ver con la renegociación escandalosa de los contratos de concesión de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, de los accesos norte y oeste, puntualmente, digamos, que tienen como vínculo de trascendencia la conexión con esta accionista que se llama Abertis, que es una empresa española, que es la que, digamos, está vinculada a la familia del presidente a través de las empresas que integran Fideco, Socma y EXA de la familia presidencial, digamos, con los distintos. Eso es básicamente, y la otra pata, digamos, que tiene que ver con cómo se le ha apropiado la concesión a la EXA, que era de Cristóbal López, un tratamiento abiertamente diferencial. Yo no voy a defender ni a un empresario ni a otro, pero sí, lo que sí observo que eran 3 concesiones otorgadas en el mismo momento, en el año 94, en la época del menemismo, con digamos, criterios similares de parámetros de adjudicación, y al año del vencimiento, que fue el 2018, en el 2018 vencían esos contratos otorgados en la década del menemismo. 2 de esos accesos que interesan a la familia, digamos, del presidente fueron renegociados integralmente sin llamarse a concurso ni licitación, se prorrogaron por 12 años, se aumentaron, digamos, exponencialmente las ganancias, se le reconoció la totalidad de la deuda, casi 1.100 millones de dólares que reclamaba esta firma española, que es Abertis, con la excusa de que habían presentado una denuncia ante el CIADI, que es una denuncia que en verdad nunca existió formalmente, pero se presentó formalmente en diciembre de 2015, cuando ya el resultado electoral estaba a la vista, y esa fue la excusa que se utilizó para después decir que como habían iniciado una causa en un tribunal arbitral internacional, se renegociaba el contrato para evitar mayores supuestos perjuicios, cuando en verdad se le reconoció el 100% de la deuda que reclamaban. O sea, fue una excusa bastante burda, porque se puede desacreditar fácilmente. Lo que debió haber pasado es que en el 2018, cuando vencían los contratos, se volviera a llamar a la licitación, quedaba algún crédito pendiente de alguna de las partes, se reclamara por la vía judicial en la jurisdicción nacional, o sea, ante los tribunales nacionales, y eso no es lo que pasó, digamos, se prorrogaron sin llamar a la licitación. Paralelamente a eso, en el mismo año en el que se prorrogaron los contratos sin concurso,
comenzaron las primeras licitaciones en el marco de las PPP, que son las tan cuestionadas. PPP por la... Correcto. Sí, perdón. Sí. No, te estamos escuchando, acá estábamos todos absolutamente atentos. ¿Qué pasó entonces a partir de las PPP? No, en realidad, digamos, a lo que estoy apuntando son dos temas diferentes. Uno es la renegociación integral de los contratos tal y como se sucedieron, digamos, los negociados para estas empresas, beneficios de las ventajas para estas empresas, el tratamiento diferencial con AEXA por otro lado, y por otra parte todo lo que implica la contratación vía contratación PPP, que para el que no entiende qué significa, son los contratos de participación público-privada. En esos contratos, en ese marco, durante esta gestión de los últimos 3 años, se aprobó una ley en el Congreso que se denomina Ley de Participación Público-Privada, que tiene un decreto reglamentario que la reglamenta, aprobado por el Poder Ejecutivo, y en ese marco se llamó licitación de los corredores viales que ya existían, que ya se habían licitado por Ley de Concesiones en la gestión anterior, o sea, no son tramos de rutas donde se van a crear nuevas rutas, donde hay un descampado y tienen que desmontar y hacer de trabajos de obras nuevas, sino que son corredores que ya existen y que ya estaban licitados y que se relicitaron por vencimiento del contrato. Ahí hubo una situación medio particular donde se prorrogaron extracontractualmente unos contratos, extracontractualmente porque no estaban previstos en el contrato y tampoco tenían basamento legal y no fueron aprobados por el Poder Ejecutivo, o sea que estuvieron un año las concesionarias cobrando fortuna, o sea, millones traducidos en dólares, por parte del Estado sin llamado a concurso, sin llamado a licitación, con una prórroga que no estaba prevista en el contrato. ¿En qué año esto? ¿Estamos hablando de esto fue durante todo el 2017 hasta el 2018. Bien. O sea, los contratos que yo te estoy diciendo eran de los corredores, no eran de los accesos. O sea, para entender un poco la situación, Vialidad Nacional tiene aproximadamente 40.000 kilómetros de rutas. Correcto. A lo largo y ancho del país, de rutas de jurisdicción nacional. Después están las rutas provinciales o las municipales. Bueno, claro. La Vialidad Nacional tiene 40.000 kilómetros de rutas nacionales. Aproximadamente entre 8.500 y 10.000 kilómetros son rutas que están concesionadas. O sea, otorgada su operatoria, la ejecución, la construcción, el mantenimiento en concesión. Dentro de esas operatorias vos tenés los accesos a la ciudad de Buenos Aires, que en un primer momento eran 4, acceso norte, oeste, Richeri y acceso sur. El sur fue transferido jurisdiccionalmente a la provincia hace unos años, cuando quedaron 3 accesos, que son los que hablábamos recién, el acceso norte y el acceso oeste, cuyas concesionarias actualmente son Ausol y GCO. En el 94, cuando se adjudicaron los contratos, en la década del menemismo, Ausol no era Ausol, sino era Sideco Americana. Claro, era de Macri. De la familia Macri, claro. La Autopista del Sol, para que sepa la gente, la Panamericana, por ejemplo. Claro. Sí, que es la más transitada y es la más onerosa, digamos. GCO, que es el grupo concesionario del oeste, y Richeri, que era la que pertenecía a EXA. Esa concesión, la de AEXA, fue rescindida y fue apropiada, digamos, por el Estado. Ahí hubo un intento en el 2016 de privatizar Vialidad Nacional, se creó una empresa, una sociedad anónima, denominada Corredores Viales S.A., que en realidad fue un intento de privatizar Vialidad porque tenía las mismas misiones y funciones del organismo estatal que se encarga, que es el organismo rector. Muy resistido por los trabajadores de Vialidad Nacional ese tema porque no se entendía para qué, salvo para privatizar, claro. Claro, o sea, la excusa que el organismo dio de la boca para afuera, digamos, para la gente, era que en el marco de todo el cambio de gobierno, de todas las denuncias de corrupción que hacían y demás, era de Cristóbal López, entonces bueno, lo atacaban al hombre y con esa excusa decían que iban a crear una sociedad para hacerse cargo de esa concesión. Bueno, eso era mentira porque en los términos en que había sido creada por decreto esa sociedad anónima regida por el derecho privado, o sea, evadiendo, digamos, todos los controles y la normativa aplicable al Estado para sus propios operadores. El Estado se rige por el derecho administrativo, no se rige por el derecho civil o por el derecho, no hay distinto por el derecho penal, derecho laboral, derecho civil, derecho administrativo. El Estado, para operar y manejar los fondos públicos pertenecientes del país, o sea, que provienen del Fondo del Tesoro de la Nación y de los presupuestos asignados, tiene una normativa de orden público y de carácter administrativo que se
respetar y que cumplir. Bueno, esto por decreto se creó una sociedad anónima regida por el derecho privado que pretendía evadirse de todas las aplicaciones de la normativa de derecho administrativo. Eso fue también bastante escandaloso. Y la excusa era que era para hacerse cargo de esa concesión, cuando era mentira, porque los términos fácilmente, o sea, lo agarraba cualquier trabajador vial que no fuera el letrado de la repartición o abogado y entendía que ese organismo se estaba creando con las mismas misiones y funciones que tiene Vialidad Nacional, o sea, por conocer el operatorio de Vialidad Nacional. No hacía referencia puntual a corredores viales, a la concesión del acceso Richeri. Entonces era mentira. Después tuvieron, como se armó tanto escándalo, se metieron un montón de amparos en todo el país, y qué sé yo, nosotros también metimos un amparo a través del sindicato de trabajadores viales, y se sigue corriendo, por eso es que no pudieron cumplir con el cometido que originalmente tenían. La sociedad está vigente, está funcionando, no es que desapareció, pero se tuvo que limitar a la operatoria de este corredor, de esta concesión, perdón, que en un primer momento no era la intención que tenían. Ahora lo que está pasando es que están intentando, esto también lo ha denunciado el sindicato de trabajadores viales, ahora lo que están intentando 2 años después es crear un organismo paralelo que se encargue de las concesiones dentro del organismo. O sea, dentro del organismo vos están creando estructuras que son independientes, contratando personal, pero únicamente contratando a través de modalidades no de contratación, de contratos de trabajo público, sino casi privado, te diría, pero para afectar específicamente a lo que tiene que ver con la operatoria de las concesiones. Tan es así que hasta tienen dentro del organismo tiene una mesa de entrada especial para las concesiones. Bueno, todo esto es lo que está pasando, son los intentos permanentes de privatizar al organismo en el marco de querer gestionar todo lo que tiene que ver con la red vial concesionada. Ahora, en el 2018, y a raíz de las adjudicaciones que tuvieron lugar en julio de este año, a través de este sistema aprobado por la ley del Congreso durante esta gestión, y con el reglamento también aprobado por el Poder Ejecutivo, llamaron a licitación en el marco de los contratos de participación público-privada. Correcto. Que es una ley que para mí es abiertamente inconstitucional porque vulnera, digamos, principios y elementales que son de orden público y que tienen que ver precisamente con lo que hablábamos recién, que era el cumplimiento del derecho administrativo. O sea, el Estado, al actuar, por ser el Estado y por tener que garantizar el bien público, los intereses públicos, el beneficio de todos los argentinos, básicamente, tiene un poder que se llama exorbitante. O sea, tiene una primacía por sobre, no es lo mismo una situación de 2 particulares que contratan que un Estado que contrata con un particular. Y no es porque el Estado sea autoritario, sino porque justamente lo que tiene que garantizar, a lo que siempre tiende el Estado, o debería tender al margen de los desvíos de poder de los funcionarios actuantes, que eso no lo estoy justificando para nada, estoy hablando del Estado en términos ideales. El Estado siempre persigue el interés público, el bienestar general. Por eso es que tiene esa facultad exorbitante que se denomina sobre lo que es el derecho privado, para poder modificar condiciones contractuales, que si sucede alguna crisis económica financiera, como sucedió en el 2001, por ejemplo, bueno, tener la facultad de modificar las pautas de los contratos, y obviamente siempre el límite es la razonabilidad y es la no ruptura de la ecuación económica financiera de las empresas. El contrato, correcto. Claro, si el contrato no se torna viable, bueno, el privado podrá decidir si sigue o no sigue en esa actividad. Correcto. En todo caso se resolverá. Pero bueno, eso es lo que vulnera esta ley. O sea, se pone en un pie, con la excusa de pretender poner en un pie de igualdad al Estado con los particulares, que es mentira. Primero, no son particulares comunes, son empresas con gran capacidad de lobby económico, empresario, político. O sea, son empresas que no es el particular de a pie que va caminando por la calle, sino son empresas con una capacidad importante de presionar e impulsar medidas. Y por otro lado, no solamente eso, sino que además, en verdad, lo que se genera es una situación de inversa proporcionalidad. O sea, las empresas están en mejores condiciones que el Estado para sentarse a negociar. De hecho, se prorroga la jurisdicción a tribunales internacionales, que también entiendo es que, o sea, al margen de los tratados internacionales en materia comercial que el Estado argentino ha suscrito, y que en ese marco permitirían prorrogar a tribunales arbitrales la jurisdicción, como ha pasado con el caso de Abertis, CCA, y etcétera. Pero en cada contrato de obra pública en sí no se puede establecer que se prorroga la jurisdicción fuera de los tribunales de lo que es la justicia argentina, los tribunales nacionales. Y ahí también hay ahí está el fundamento de la inconstitucionalidad de la ley, a mi entender. Sí. Escúchame, Julieta, a ver, el tema es muy importante escucharte, porque pero para que quede claro,
este preámbulo que está haciendo Julieta y esta explicación, que es compleja. Lo que quiero decir esto para que se entienda que del otro lado es muy probable que el ego, o los que no tenemos por qué saber de estos temas, son temas complicados, que es ahí donde abreva muchas veces la metida de mano en la lata, porque la gente no se puede empapar de estos temas, son difíciles de explicar, son para especialistas como vos, entonces cuesta entender. Entonces, dicho todo esto, para más o menos que haya un encuadramiento del tema, ¿podés explicarle a la audiencia más o menos con 3, 4 tips concretamente cuál es la advertencia, la denuncia, qué está llamando vos la atención como abogada de Vialidad Nacional? Bueno, para mí hay 3 ejes. Por un lado, lo que por ahí importa a todo el mundo, que es la renegociación escandalosa de los contratos de concesión de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ese me parece el primer tip. O sea, la renegociación integral de los contratos de concesión de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que supusieron el reconocimiento de la deuda que las empresas decían que el Estado le debía, que no era cierta, que no existía, que el contrato estaba a punto de vencer el propio año en el que fue renegociado, en el que se prorrogaron 12 años más las concesiones. El contrato venció en el 2018 y se prorrogó hasta 2030, 12 años más, se extendió. La tarifa, por ejemplo, en esos contratos, el contrato en sí fue redactado por las empresas. Fue redactado por las empresas, o sea, no fue redactado por el Estado, ¿sí? Y los participantes del Estado, entre comillas, los funcionarios, en ocasión, que intervinieron, pertenecían al estudio jurídico que redactó los contratos. O sea, en realidad se da una situación, como se da en todo el Estado, de funcionarios públicos que ocasionalmente están ejerciendo la función pública, que vienen del sector privado, y que cuando termine esta gestión, sea el año que viene o sea dentro de 5 años, van a volver al sector privado. O sea que están de los dos lados del mostrador, como siempre se dice, y estando de los dos lados del mostrador, favorecen a sus antiguos empleadores, a los amigos, a los conocidos, a los que después van a volver cuando termine la gestión y se vayan de la función pública. Entre ellos, por ejemplo, se puede decir, alguno de los funcionarios actuales de alguno de los ministerios, ¿tiene conexión directa o indirecta con las empresas concesionadas? En realidad, por ejemplo, se da el caso de varios funcionarios, yo te diría que hay casi 10 o 15 funcionarios que desde el inicio de la gestión vinieron de Ausol. ¿De autopista? ¿De quién es autopista, o de quién era y de quién se cree que es ahora o verdaderamente es? No, Ausol, bueno, es lo que te digo, la concesionaria del acceso norte, que originalmente era Sideco, bueno, después se fueron pues son consorcios de empresas, o son varias empresas. Por eso te lo pregunto, yo lo sé, pero quiero que lo digas para que quede claro. Está perfecto, ¿no? O sea, Ausol está integrada por Abertis, accionista mayoritario español, que lo comparte con GCO, era Sideco, era Socma, IEXA, o sea, todas las empresas del grupo Macri, que fueron vendidas hace un año a IEXA, el primo de Macri, que después fue vendida a Midlin, que es el titular, un año, dueño. Pero hasta hace un año, ¿figuraban directamente como empresas del grupo Macri? Claro, pero a nombre de Calcaterra. Pero Macri era el jefe de gobierno de la ciudad y después fue el presidente de la República. No hay una mientras fue jefe de gobierno, sí. No, pregunto, ¿no hay una Sí. Ahí se me corta, hola. No, nada, si no hay una incompatibilidad, jurídicamente hablando. Sí, incompatibilidades hay, lo que pasa es que así como vos podés observar que está esa incompatibilidad, hay incompatibilidades como que está regularizada la incompatibilidad, eso es lo grave, como que estamos normalizando situaciones que no son para nada normales. Hay incompatibilidad en cada una de los actos que llevan adelante de los funcionarios que están hoy por hoy a nombre del Estado. O sea, no estoy diciendo una novedad. Vos me preguntás nombres y yo, fuera de lo que es realidad, por ahí no te puedo dar nombres. No, de esto específico, sí. Vos seguís a cargo de la Jefatura de División de Concesión de Obras y Servicios Públicos como Servicio de Asuntos Jurídicos en Dirección Nacional de Vialidad, ¿o tuviste consecuencias por esta denuncia que estás haciendo? No, yo tuve consecuencias cuando, digamos, que el último dictamen que hice, por ejemplo, fue de la venta de acciones de Socma, precisamente. Antes de la venta, o sea, cuando intentó transferir, después del aumento de los peajes, intentó transferir de las acciones, yo hice el dictamen,
simplemente pedía que se cotejara un fideicomiso que había, digamos, porque si no, no se podían vender las acciones, pero era una observación legal, objetiva, que hubiera consignado en cualquier dictamen, en cualquier, y bueno, a raíz de eso y de otras situaciones que ya se venían manifestando en un acoso laboral, que ya venía sucediendo, me desplazaron del cargo primero, fabricaron un expediente, tuve una persecución laboral que está denunciada y acreditada, y finalmente en marzo de este año me terminaron cesanteando, que quiere decir despidiendo, sin sumario administrativo. Yo soy agente de la planta permanente, soy abogada del Estado, para desplazar a un funcionario de la planta permanente del Estado Nacional. Sí, hay que hacer un sumario, hay que hacer nacional, artículo 14 bis, claro, fallo de la Corte. Para llegar a la exoneración hay que hacer todo un sumario. Hay que hacer un procedimiento de investigación. Correcto. Bueno, a ver, Julieta, es muy tan importante lo que decís, pero claro, yo lo que más me preocupa es cómo le llega decodificado esto a la gente, al público, al oyente. A ver, para que entiendan, claro, o sea, por eso vos me decías, ¿qué es lo grave? Y lo grave para mí es todo. Lo grave es que se persigan a los trabajadores del Estado, a los contratados que fueron despedidos, como ha pasado, que se persiga a los agentes de la planta permanente, donde la Corte ya está establecido que con un cambio de gobierno que no se pueden convertir. Esto es lo que está pasando. Internamente dentro de Vialidad hay un estado de policía, la gente va con miedo a trabajar. Es una fiaca que estemos viviendo esa realidad. A mí no me gusta estar hablando de esto, porque la verdad que no está bueno, pero es lo que está pasando. Entonces, para mí, ¿qué es lo grave? Y lo grave a nivel endeudamiento público, endeudamiento del Estado, tenés dos grandes parámetros. Por un lado tenés la renegociación integral de los contratos de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, que para mí es tan importante y tan grande y tan incompatible como es la causa del Correo Argentino. O sea, es igual, el Correo Argentino Ausol, te diría, básicamente. O sea, son los dos grandes parámetros. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto está en juego de todo lo que vos conociste como jefa de asuntos jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad? ¿Cuánto se habla de plata acá? Para que quede claro, a ver. Es que son millones de dólares. Claro. O sea, por ejemplo, yo acá tengo la inversión real que se va a hacer, yo acá tengo anotado como tip, pero solo un tip, Solo un tip, como inversión real, solamente por la prórroga de la extensión de los 12 años, estamos hablando de 180 millones de dólares por los 12 años. Perfecto. Que es el reconocimiento que se hizo a la empresa. La concesión terminada este año, a ver si somos... La concesión, que era de 20 años, que se había otorgado en el 94, de 25 años, terminaba en el 2018. En el 2018 se quedó una renegociación por 12 años más, donde se le reconocieron 180 millones de dólares, más todo lo que ellos reclamaban ante el CIADI. Entonces se estableció que si por una medida pública, o sea, se modificaban las condiciones del contrato, se volvieron a dolarizar las tarifas, se estableció que el Estado debía garantizarle a la empresa que siempre una ganancia de entre el 13 y el 15%, que si por una medida pública, por una audiencia pública, por una situación general del país, se evitaban ciertos aumentos, se empezaron a garantizar 2 aumentos por año, cuando antes solamente los aumentos eran anuales, iban de acuerdo a la inflación y el público pasante por cada cabina. Ahora se estableció que eran 2 aumentos por año y siempre por encima de la inflación, se estableció contractualmente. Y además, por alguna cuestión particular, los aumentos por alguna audiencia pública no se podían concretar, entonces el Estado debía garantizarle la ganancia a la empresa. O sea, es una locura. Leoninos para el Estado, absolutamente. Son leoninas, que claramente son cláusulas leoninas, empezando porque la redactó la propia empresa. Claro, entonces estoy infiriendo que en casos como vos, de personal estable, histórico, que defiende dentro del Estado al bien común, a decirlo en forma, como vos decís, deóntica, vamos a decirlo así, pero es así. Ustedes, lo que estoy notando es que hay muchos que no tienen ningún compromiso, se han negado a poner, lo voy a decir así chabacanamente, muchos no quieren poner el gancho, porque acá hay delitos que van a saltar, tarde o temprano van a saltar, ¿es así? Sí, se puede interpretar así, por eso se termina firmando todo en las figuras por ahí más altas. La realidad es que igualmente dentro de lo que es Vialidad Nacional, por lo menos de lo que yo puedo hablar, la mayoría de los funcionarios ocupando cargos de estructura, que la estructura fue modificada y se sigue modificando el día de hoy, eso es otra cosa importante que me parece que se tiene que saber, o sea, porque la gente no conoce, pero cada cargo que se crea es un sueldo que se paga, y no por un sueldo de un trabajador que son 30.000 pesos, no, son sueldos que estamos hablando de 100.000 pesos, 150.000 pesos, o sea, lo que acusaban de ñoquis y vagos y todo, ponen gente que gana 3, 4 veces más.
Pero lógico, a mí me desplazaron, y cuando me desplazaron de la manera que lo hicieron y me cesantearon, cuando finalmente me cesantearon en marzo, crearon un nuevo cargo. Mi cargo era una jefatura de división, que con la estructura original era un cargo alto, era como que te diga, lo que vos estabas diciendo, como si fuera era un cargo alto. Yo tenía a mi jefe arriba, el titular del Servicio de Asuntos Jurídicos, y el administrador de Vialidad Nacional, cuando había otro. Claro. Con esta estructura que fueron creando a lo largo en esos 3 años, todos los meses sacaron una resolución creando un nuevo cargo, creando nuevas estructuras, para arriba, para abajo, desarmando el organismo, yo te digo, están ahora intentando crear un organismo paralelo dentro de Vialidad. Bueno, todo esto supone un gasto que también es indirecto pero directo, porque supone crear cargos que no están previstos en el presupuesto, que se pagan con salarios elevadísimos, de entre 100.000 y 150.000 pesos, 200 más las comisiones, los viáticos al exterior. Bueno, cuando a mí me cesantean sin sumario, la manera irregular en la que lo hacen, después una persecución laboral que realmente no tuvo precedente en Vialidad, y yo creo que en el Estado, de la manera en la que lo hicieron, lo llevaron a cabo, que eso tramitará por las vías judiciales. Crearon un cargo superior denominado Sugerencia de Concesiones y PPP para asignárselo a una abogada contratada que había venido en el 2016 de la mano de Iguacel, que es familiar de Iguacel. O sea, le crearon un cargo superior a una familiar de Iguacel. También me desplazaron, me cesantearon. ¿Vos cuánto te fuiste? Creándole un cargo ¿Con qué sueldo te fuiste y cuánto le asignaron a la familiar de Iguacel? Mira, yo pedí informes en una de las causas, todavía no me los asignaron, pero para que se den más o menos una idea, cuando yo me fui, el cargo de jefatura de división, cuando me fueron, digamos, en marzo de este año, pero a valores de julio del año 2017, yo estaba cobrando 50.000 pesos. Bien. Y la que nombraron 3 veces estoy más. Incluyendo conceptos blancos y negros, ¿no? Sí, 3 veces más. El nuevo cargo que crearon, hoy por hoy, a valor actual, que igualmente ya no está en Vialidad, o sea, ni bien se fue, ahora te voy a contar, pero cuando ni bien se fue Iguacel de Vialidad Nacional y fue al Ministerio de Energía, que después se convirtió en Secretaría de Energía, esta chica se fue designada como directora de legales de la Secretaría PPP. Es una abogada que, yo no voy a hablar, no hablo mal de los colegas, para nada, pero lo que sí digo es una abogada que vino de la mano del administrador, que estuvo en el cargo en el que estuvo porque es familiar del administrador, venía del sector privado, de haber trabajado 2 años en el estudio del padre. O sea, no tenía conocimiento ni de derecho administrativo, ni de lo que es la función pública, y está designada como directora de legales de la Secretaría PPP, o sea, de la Secretaría que se encarga de todo lo que tiene que ver con las contrataciones mediante modalidad de PPP que nos están endeudando, que reconocido por el FMI, las modalidades de contratación PPP son una toma de deuda encubierta. Sí, entonces, me parece, entiendo que nos están saqueando por todos lados. Aclaramos que la doctora Ripoll no lo está diciendo por el caso particular de ella y de esta designación, porque si no relativizamos el tema con un ñoqui, abogada sin experiencia, pariente de Iguacel. Lo que ella está trayendo acá a colación es el escándalo de cientos de millones de dólares de concesiones que están en manos de los mismos que actúan en el gobierno, que han llegado al gobierno, y que ellos mismos, como dijo la doctora, de un lado y del otro del mostrador, se entregan las concesiones, preparan los terrenos, como la venta de Ausol, que fue otro escándalo, ¿no? Cómo se vendió con las acciones al más alto valor, ¿no? Eso fue uno de los temas que vos también dictaminaste, ¿no? Sí, o sea, había un fideicomiso en el contrato original, había un fideicomiso, no voy a entrar en tecnicismo porque si no después no entienden, había un fideicomiso y yo lo único que observé es que se cotejara que se habían cumplido los parámetros establecidos en el contrato original para el cumplimiento de ese fideicomiso, porque si no, de lo contrario, no se podían vender esas acciones porque no tenían en su poder la tenencia de las acciones. Bueno, eso no cayó muy bien, y a la semana o a los 15 días me desplazaron. Claro. Y comenzó, en definitiva, está todo en la justicia, vos has presentado todas las pruebas, ¿tuviste algún apriete, tuviste algún llamado? ¿Cómo está todo esto? No, digamos, sobre lo que tiene que ver con Ausol, yo la denuncia no la hice, o sea, eso yo lo que estoy acá contando es mi situación personal de cómo fueron las represalias respecto de esto que yo viví. Hay una denuncia penal que sí presentó a raíz de lo que había, o sea, a raíz de Ausol puntualmente, de la renegociación, hay una denuncia penal que denunció Margarita Stolbizer en su momento. Correcto.
que había recaído en el juzgado de Rafecas. Correcto. Contra específicamente los funcionarios de vialidad, era la denuncia. Los funcionarios de vialidad que habían, por ventajas indebidas, presuntas ventajas indebidas, a la familia presidencial. Esa denuncia, yo no sé, porque no la vi, no sé cómo fue, digamos, confeccionada o qué es lo que se planteó. Tengo entendido que a principios de este año fue archivada, no se dictó la falta de mérito, no fueron sobreseídos, simplemente fue archivada. No sé, bueno, son las cuestiones de la política. Yo lo que digo es, acá hay cosas para investigar, y si algún fiscal o algún juez o alguna fuerza política que se considere, digamos, con capacidad para, bueno, esto está y sale en los medios de comunicación. Sí, vos tenés todas las pruebas, toda la documentación y todo lo que se necesite. Muy bien. Claro, sí, y de hecho está en el Estado, o sea, se piden informes y el Estado tiene que responder y surge. Claro, sí, surge de los oficios que se liberan. O sea, lo que yo estoy diciendo, no estoy diciendo solo, o sea, yo lo sé porque, bueno, estuve ahí, pero surge de la lectura del contrato, objetivamente de cómo se fue renegociando, de cuáles eran los parámetros originales de la contratación, cuándo vencía, cuándo se renegoció, en qué términos existió, no existió esa famosa denuncia en el CIADI, en qué momento se formalizó esa denuncia en el CIADI, que era la excusa para reconocerle la enorme cantidad de deuda que la empresa reconocía. Y acá también hay algo que destacar: el CIADI, que es el Tribunal Arbitral en materia, digamos, de contratos internacionales, en materia económica. La supuesta denuncia que se había presentado en diciembre de 2015, o sea, ya sabiendo el resultado electoral, y que era la excusa que se utilizaron para que el Estado mismo, por parte de las empresas, reconociera lo que las empresas estaban reclamando. El primer round, por decirlo de esa manera, la Argentina había ganado, o sea, el CIADI en el 2017 falló a favor de la Argentina en cuanto a la excepción de jurisdicción que la Argentina, antes del cambio de gobierno, había planteado con respecto a estas cuestiones, que la cuestión de fondo debía tramitar primero en la instancia, digamos, nacional. Sí, clarito. Bueno, Julieta, quedamos en contacto para ver cómo sigue todo esto. Veremos, igual, en fin, como hay otros casos también escandalosos que por ahora tienen un blindaje absoluto, así que veremos qué pasa. Era importante escucharte, Julieta. Muchas gracias por tener este coraje para decir estas cosas. Muy amable. Gracias por el espacio. No, a vos, por favor. Bueno, la doctora Julieta Rippoli, abogada especialista en asesoramiento jurídico del Estado, ex jefa de la División Concesión de Obras, ex integrante de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, abogada a cargo en la Jefatura de División de Concesión de Obras y Servicios Públicos por parte de Vialidad Nacional, el organismo del Estado, que fue desplazada cuando en distintos dictámenes puso objeciones a las concesiones nuevas y a toda una serie de maniobras que marcan escándalos de incompatibilidad como mínimo de intereses, porque los mismos que entregan las concesiones, renuevan contratos, hacen los contratos, son los mismos dueños de las empresas concesionadas.